foi no poço, comprou doce, comprou um monte de coisa. Buenas noches a todos. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bien, esta noche vamos a conversar acerca de todo lo relacionado a los soplos cardíacos. Recordemos que los soplos cardíacos son ruidos que nosotros percibimos en algún momento cuando se hace la auscultación. Estos soplos pueden originarse por muchas causas, por la presencia de un orificio a nivel cardíaco, especialmente hablemos de lo que corresponde la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, o en todo caso también pueden originarse por otras causas como ser las valvulopatías, ¿no? Algunas válvulas pueden estar estrechas o estrecharse, y bueno, esto tiene una relación con lo que es una estenosis, o es lo mismo al decir que es una estenosis. O en todo caso pueden ser válvulas que no se están cerrando bien y que permiten el reflujo de una cavidad hacia otra. Por ende, estas alteraciones pueden condicionar la presencia de estos soplos, pero no solamente eso, también hay otras causas que pueden originar soplos, como ser la presencia de algunos conductos anómalos durante lo que respecta el niño, o en todo caso el adolescente, que son casos, bueno, un poco más raros, pero pueden estar presentes. En otros casos puede deberse también a la presencia de uno o más alteraciones, como ser una comunicación interauricular, una comunicación interventricular que puede ir acompañada de una persistencia del conducto arterioso, o en todo caso una estenosis o un estrechamiento de alguna de las válvulas, ¿no? Tal es el caso, un ejemplo de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una alteración que puede conllevar más de una alteración a nivel de lo que es la estructura cardíaca. Como ejemplo, tenemos la presencia de una comunicación interauricular. Por otro lado, podemos tener la presencia de una estenosis en la válvula pulmonar, una hipertrofia y también un cabalgamiento de la aorta. Entonces, son varias alteraciones que pueden estar presentes y que pueden conllevar a diferentes tipos de soplos durante lo que es la revisión de estos pacientes que presentan tetralogía de Fallot. Algo importante también mencionar es que estos soplos cardíacos en algunos casos nos van a orientar a tener una conducta o a tomar una conducta con el paciente para evitar que estos se vayan complicando. Por ende, los soplos cardíacos son importantes dentro de lo que es el control y también la revisión del funcionamiento del corazón. Entonces, ¿qué entendemos por soplos? Soplos son ruidos anormales, o sea, que no son comúnmente encontrados en momentos que hacemos la auscultación, que pueden estar producidas por muchas causas, pero especialmente por vibraciones producto del paso de la sangre, ya sea por una estructura estrecha, ya sea por una estructura dilatada, o ya sea la presencia de un conducto que, bueno, en cierto sentido, altere el funcionamiento normal del corazón. Estos soplos cardíacos nos van a orientar, desde luego, a pensar que existe una alteración, ya sea de tipo congénito en un paciente adulto, o ya sea en un paciente que lo adquirió con el tiempo, como en el caso de la fiebre reumática, que va a conllevar a una estenosis de la válvula como tal. Bien, entonces, las causas son variadas, como les comenté hace un momento. Puede haber estos soplos producto de un aumento de la velocidad de la sangre por el paso de una estructura cardíaca. También puede haber
un soplo producto del pasaje de una válvula estrecha, ¿no? Entonces, la sangre está pasando por esta válvula estrecha y la velocidad, la fuerza con la que va a pasar por esta válvula estrecha va a condicionar un soplo, la presencia de un soplo, o en todo caso también el pasaje de la sangre por cavidades que estén dilatadas. Un ejemplo, los aneurismas, ¿no? Los aneurismas de aortas que, bueno, pues en cierto sentido van a producir también la presencia de un soplo por este pase de la sangre por la dilatación arterial como tal. Conexiones anómalas, como ser un ejemplo, la persistencia del ductus arterioso, ¿no? La persistencia del conducto arterioso es la presencia de un conducto que no debería estar presente, ¿no? Bueno, este debería prácticamente convertirse en un ligamento, pero en algunos niños puede estar presente y persistir este conducto arterioso, al hablar de derivaciones que son anómalas, ¿no? Las regurgitación en las insuficiencias, ¿no? En una insuficiencia aórtica, en una insuficiencia mitral. Entonces, generalmente las válvulas cuando no se cierran herméticamente y la sangre vuelve a refluir a la cavidad de la cual se expulsó, automáticamente hablamos de regurgitación. O en todo caso, lo que les recalqué hace un minuto, la coincidencia, ¿no? De varios de estos. Puede haber estenosis, puede haber insuficiencia, puede haber un conducto anómalo, una estrechez, una estenosis, etcétera. Entonces puede haber una mezcla de esto que puede condicionar la presencia de diferentes soplos durante la revisión del corazón de forma muy minuciosa. Entonces las causas son variadas, chicos. Ustedes tienen que siempre auscultar el corazón y detectar los ruidos normales. Los ruidos normales siempre va a ser el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, que generalmente son considerados los ruidos cardíacos normales, ¿no? El primer ruido cardíaco que nace ¿de dónde? Del cierre de las válvulas AB. Las válvulas AB, no nos olvidemos, son o están formadas por la mitral y por la tricúspide. Entonces, una vez que estas dos válvulas se cierran, automáticamente originan el primer ruido cardíaco. Una vez que las válvulas semilunares o sigmoideas, hablemos de la aórtica y de la pulmonar, se cierran, van a originar el segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces, el primer y el segundo ruido cardíaco son normales, absolutamente normales, pero puede desde luego ir acompañado de algún tipo de soplo. Lo describimos así porque es un ruido anómalo y que nos puede condicionar a pensar que existe algo en el corazón. Por ende, existen diferentes clasificaciones y diferentes causas para tener un soplo. Un ejemplo, acá vemos una imagen donde tenemos un aneurisma, ¿no? Entonces es una estructura dilatada por el cual la sangre puede producir algún ruido, ¿no? Que sea anómalo. Acá también tenemos una pseudoaneurisma, como podemos observar, que son dilataciones, ¿no? de las arterias. Acá podemos observar una estenosis. Si se fijan bien, tenemos la válvula mitral que está cerrada, en cierto sentido, pero también está permitiendo la dificultad del paso de la sangre por esta estructura, ¿no? Entonces, fíjense bien acá, la sangre debería salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero no sale con facilidad porque está estrechada, está cerrada. Entonces, esta estrechez es nada más que una estenosis de la válvula mitral que puede condicionar la presencia de un soplo. Pero no solamente son esas causas, ¿no? Hay muchas causas que nos pueden condicionar la presencia de soplos, como la persistencia de estos conductos, lo que les hablaba, el conducto arterioso. La persistencia de este conducto arterioso también nos puede originar la presencia de un soplo. Acá, en esta imagen, vemos reflujo. La sangre del ventrículo izquierdo se expulsa a la aorta, pero si vemos acá bien, la válvula aórtica no se está cerrando herméticamente y está permitiendo el regreso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, cuando eso no debería pasar. Lo normal es que del ventrículo izquierdo viaje a la aorta y de la aorta se distribuya en todo nuestro organismo. Pero acá parte de la sangre que se expulsó por el ventrículo izquierdo está retornando nuevamente hacia lo que es esta cavidad. Por lo tanto, ahí hablamos de reflujo. ¿El reflujo puede originar un soplo? Sí. Por lo tanto, estas diferentes causas que estamos viendo y que se le está mostrando son situaciones que pueden desencadenar un soplo
el momento en el que nosotros hacemos la auscultación del corazón. Y así nacieron una clasificación, ¿no? Esta clasificación nos hablan de los soplos funcionales, de los soplos orgánicos, de los soplos anorgánicos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los soplos funcionales? Generalmente los soplos funcionales se producen, ¿por qué? Porque el corazón se dilata, no porque existe un daño en la válvula como tal, ¿no? O es que existe un conducto anómalo, no. El corazón en algún momento puede hipertrofiarse y puede dilatarse. Y ante esta situación puede dilatar el anillo de la válvula y producir, desde luego, en algún grado, una insuficiencia o una regurgitación porque la válvula se dilató. Entonces, un ejemplo claro, la miocardiopatía chagásica, ¿no? El Chagas te puede producir una dilatación del corazón, una hipertrofia, una dilatación. Y esa dilatación favorece el estiramiento del anillo y por lo tanto la presencia de un soplo. O en todo caso, también los pacientes que se infartan. El paciente que tiene un infarto va a tener necrosis y a la larga ese paciente puede tener una miocardiopatía dilatada producto del infarto. Y esas válvulas están bien. El detalle es que el anillo se dilata porque el corazón se dilata y automáticamente se presentan los soplos. Entonces, acá el nombre lo dice, es un soplo funcional porque no hay daño en el corazón como tal. Solamente que el corazón se dilató y estiró el anillo de la válvula y eso condicionó su mal trabajo de la misma. Bien, entonces, claros ejemplos, les recalco miocardiopatías isquémicas, miocardiopatías dilatadas, que se relacionan también con el Chagas. Son algunas de las causas. Los soplos orgánicos. Los soplos orgánicos generalmente son aquellos que se producen por el daño en una estructura. Acá ya entramos a estenosis y entramos a ingurgitación, ¿no? Una estenosis, un cierre de la válvula mitral, o en todo caso un cierre de la válvula aórtica. Entonces, la válvula se cierra, se estenosa, y eso les va a producir, ¿qué? Un soplo. Entonces, acá sí hay un daño, desde luego, estructural del corazón. Las válvulas sufrieron esta alteración y están conllevando la presencia de un soplo. Por eso reciben el nombre de soplos orgánicos, por esa misma situación que la estructura cardíaca se encuentra alterada por alguna causa, ¿no? Un ejemplo les voy a colocar nada más. Puede ser una valvulopatía aórtica congénita, como ser la válvula aórtica bicúspide. Si recordamos y analizan ustedes, la válvula aórtica tiene 3 valvas y en algún momento el paciente puede nacer con 2 valvas, nada más. Y bueno, ahí hablamos de una cardiopatía congénita. O en todo caso, esa válvula con el tiempo enfermarse y tener un daño, como ser una enfermedad adquirida, tal es el caso de la fiebre reumática, ¿no? Entonces, la fiebre reumática te puede condicionar también un daño orgánico, sí. Te puede conllevar una estenosis o una insuficiencia, correcto. Por lo tanto, en los soplos orgánicos, la característica más importante es el daño estructural en la válvula como tal. Muy bien, acá podemos ver un ejemplo claro. Tenemos un corazón sano. Acá tenemos la aorta, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Este es un corazón normal, pero fíjense acá, este es un ejemplo de los soplos funcionales. Acá tenemos un corazón dilatado. Fíjense la válvula, acá debería estar la válvula mitral, ¿no? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, miren cómo se dilató, a diferencia de este corazón donde no está dilatado y la válvula prácticamente está de tamaño normal. Entonces, este es un claro ejemplo, les recalco, de los soplos funcionales, producto de la dilatación del corazón con estiramiento o dilatación del anillo que puede condicionar posteriormente la presencia de un soplo. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos. Acá vamos a ver otra imagen, en lo que les decía, un ejemplo de los soplos funcionales orgánicos, donde existe una alteración en la estructura. Podemos ver por este lado, ¿no? Una válvula mitral normal que se abre, que permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero acá vemos una válvula mitral estenosada, ¿no? Estrechada. Entonces, es un claro ejemplo de un paciente que tiene un soplo producto de
una alteración orgánica, ¿no? O están dentro de la familia de los soplos orgánicos, daño estructural. Y por último, entramos a una clasificación de los soplos anorgánicos. Los soplos anorgánicos generalmente se producen porque existe alguna alteración, pero que es fuera del corazón, ¿no? Una alteración que no compromete al corazón como tal y que, bueno, pues ese soplo se desencadena por otra causa. Un claro ejemplo está la anemia. Aquellos pacientes que tienen anemia van a tener taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón empieza a trabajar más rápido tratando de transportar más rápido la sangre y nutrir a todos nuestros órganos. Pero en este trajín de poder, bueno, aumentar el trabajo del corazón, se va a originar un soplo. ¿Por qué el paciente anémico, todos dirán, tiene soplo? No todos, ¿no? Dependiendo del tipo de anemia, la severidad de la anemia, algunos pueden tener un soplo. Y eso se debe, ¿por qué? Porque el corazón, como está trabajando tan rápido para poder brindar ese oxígeno a todo nuestro cuerpo, automáticamente ese corazón va a generar un ruido porque la sangre va a pasar de forma violenta, va a pasar de forma brusca la sangre porque el corazón está trabajando rápido. Esa turbulencia que crea el corazón, la sangre, cuando el corazón se va contrayendo rápido, va a generar los soplos, y estos soplos son anorgánicos, ¿no? Nada que ver la parte estructural cardíaca como tal, como los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Entonces, es un claro ejemplo que les estoy mencionando para que ustedes puedan orientarse y tener una idea, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar en el examen esta clasificación, pero de repente mencionando algún paciente que se relacione ya sea con un daño a nivel de lo que son las cavidades y que esto se relacione con esta clasificación de soplos funcionales, soplos orgánicos y soplos anorgánicos como tal. Bien, entonces vamos a ir viendo poco a poco también algunas características de otros ruidos que podemos encontrar nosotros normalmente durante lo que es la revisión de un paciente. Y es ahí que nacen los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov son ruidos normales, que nosotros lo percibimos en algún momento cuando hacemos la revisión de un paciente. Un claro ejemplo les voy a dar de los ruidos de Korokov. Es los ruidos que nosotros sentimos cuando tomamos la presión. Cuando nosotros tomamos la presión de un paciente, un ejemplo, mis estudiantes de práctica muy bien saben que todas las veces tienen que ellos tomar la presión para ir practicando. Por ende, cuando nosotros tomamos la presión y vamos desinflando la perilla, vamos a escuchar un primer ruido cardíaco, o mejor dicho, un primer ruido que va a ser representada, ¿por qué? Por la presión sistólica, ¿no? Entonces, inmediatamente que vamos desinflando, escuchamos un boom. Entonces, esa es mi presión sistólica. Va bajando, boom, 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 boom. Y boom, el último ruido representa mi presión diastólica. Por lo tanto, estos ruidos que yo ausculto al momento de tomar la presión son ruidos normales y son considerados, como les recalco, ruidos de Korokov, que no implican patología, pero están dentro de lo que son los ruidos normales en la fisiología normal de nuestro organismo. Por lo tanto, en algunos casos, estos ruidos deben ser, desde luego, analizados y muy bien seguidos para poder evitar algún malentendido en cuanto a lo que es la presencia de los soplos como tal, producto de un daño cardíaco que se puede presentar. Muy bien, entonces eso tenemos que ir viendo poco a poco y nos centramos a conocer las características del soplo. Las características del soplo son variadas, pero dentro de lo que es la descripción ustedes pueden tomar énfasis en algunos puntos nada más, ¿no? Como ser, por un lado, la intensidad del soplo. La intensidad del soplo nosotros siempre la vamos describiendo de acuerdo a una escala, ¿no? Que va del 1 al 6. Cuando, bueno, pues 1 es que no lo percibimos, tenemos mucha dificultad para percibirlo, hasta una situación donde tenemos una intensidad 6/6.
Una intensidad 6/6 generalmente no es necesario el estetoscopio porque es tan potente que nosotros podemos percibirlo tocando lo que es el lugar o el área que nosotros queremos examinar. Muy bien, vamos a ir viendo eso poco a poco, no se preocupen. El tono también es muy importante, es un tono fuerte, un tono débil, un tono moderado, dependiendo cómo lo escuchamos el momento de auscultar. El timbre, que puede ser variado, ¿no? Puede haber pacientes que tienen un soplo áspero, tienen un soplo como un tono de musical también, ¿no? Entonces, eso puede existir una variación de acuerdo a lo que nosotros vamos escuchando. En algunos momentos el soplo de repente puede percibirse mejor, en qué situaciones. Algunas posiciones nos ayudan a mejorar el flujo en una área determinada y también mejorar o auscultar mejor aquella alteración que se está presentando. Es muy importante saber dónde voy a auscultar, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay 4 focos auscultatorios: pulmonar, aórtico, tricúspide, mitral, y hay un quinto también que se lo considera, ¿no? Que en este caso es el foco de ERP o el foco accesorio. Entonces, tenemos en realidad 5 focos que nosotros tenemos que ir auscultando, desde la pulmonar hasta lo que conlleva la válvula, ya sea mitral o tricúspide, ¿no? Entonces, estos soplos generalmente se pueden irradiar, ¿no? Puedo percibir, ustedes tienen que, donde perciban mejor el soplo, este ruido anómalo que generalmente no se encuentra, ahí se encuentra la alteración, ¿no? Entonces, por eso hay que ir revisando, hay que ver los 5 focos y en cuál tiene mayor intensidad y probablemente esa sea la causante para que nosotros tengamos la mayor precaución necesaria en cuanto a lo que es el manejo. Ahora, algunas situaciones pueden llevar a algunas modificaciones del soplo, sí. El cambio de posición, el respirar muy rápido, el hacer esfuerzo y en todo caso algún grado de tratamiento puede conllevarte a pequeñas alteraciones durante lo que es la auscultación de estos soplos cardíacos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctor. No, doctor. Bien, entonces vamos a ir detallando lo que les hablé hace un momento, las características del soplo. Ustedes, ojo, muy importante, seguro en práctica hay algunos que ustedes han estado viendo, siempre hacemos una descripción cuando auscultamos un soplo, ¿no? Y algún punto que se toma en cuenta dentro de esta descripción es la intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad, ya les comenté hace un momento, va hasta el número 6. Desde el mismo hecho de que ustedes no llegan a percibir el soplo, ¿no? Un grado 1, un ejemplo, si ustedes no llegan a percibir el soplo, no lo escuchan bien, entonces muy mal ahí el poder auscultarlo, entonces será un grado, ¿no? Un grado 1. Entonces ustedes dirán, soplo sistólico, en foco, aórtico, 1/6. Entonces yo ya entiendo que 1/6 quiere decir que yo no lo puedo percibir, que apenas o en todo caso apenas lo percibo, pero no puedo diferenciarlo. Entonces, ahí hablamos de una intensidad 1/6. En todo caso, si ustedes llegan a percibir el soplo, pero en un ambiente vacío, donde no haya nadie más que usted y el paciente, y lo llegan a percibir, entonces ahí hablamos de un soplo que tiene una intensidad de 2/6. Cuando auscultan y lo escuchan muy bien, sin ningún problema, lo escuchan claro el soplo, sin necesidad ahí de estar, bueno, pues buscándose modos para poder percibir el soplo, entonces yo digo que está con una intensidad 3/6, ¿no? 3/6. Cuando ustedes lo perciben muy bien, lo colocan en el esteto y están escuchando bien el soplo. La intensidad 4/6 o intensidad grado 4. Generalmente este tipo de alteración ya se caracteriza porque es muy intenso, porque es intenso el soplo. Este soplo puede ir asociado al trill. ¿Qué quiere decir el trill? El trill es más o menos, para que me entiendan, como el choque de punta. Cuando yo palpo con mi mano el pecho, siento ahí como
el ruido prácticamente está haciendo un esfuerzo y lo percibimos con solamente la palpación en algunos casos, ¿no? Que esto también va relacionado al grado 5. En el grado 5, un ejemplo, el trilling que les comentaba se puede palpar. Incluso puede oírse con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho, o sea, sin necesidad de tocar el pecho. Muy próximo al pecho, ustedes ya sienten el soplo. Este tipo que se le está explicando es el grado 5. Y por último, el grado 6/6, donde la intensidad es máxima, el choque de punta, ustedes lo palpan y lo van a percibir muy bien. Incluso ustedes solamente con auscultar con el oído van a tener el diagnóstico. Entonces, por ende, esta intensidad es muy importante, ¿no? Desde el mismo hecho de no percibirlo muy difícilmente, hablando del grado 1, hasta incluso sin necesidad del estetoscopio, poder escuchar ese soplo que está siendo muy intenso. Entonces, esta es una característica que ustedes tienen que mencionar cuando realizan la descripción de un soplo durante la auscultación. Eso es importante. Y hablamos también de qué, del tono, lo que les decía, ¿no? En la anterior diapositiva hablamos de la intensidad. Y ahora hablamos del tono. Puede tener un tono alto, tener un tono medio o tener un tono bajo. Entonces acá el tono es un dato que nosotros tenemos que ver en el sentido que sí, el soplo es muy intenso. El soplo, bueno, pues moderadamente lo percibo apenas, pero lo percibo. O en todo caso donde no percibo para nada el soplo, por más que trato de buscarle formas de poder darle una solución. Muy bien, entonces el tono generalmente ustedes pueden describir, ¿no? Es un soplo sistólico de una intensidad 2/6 y de un tono bajo, un tono mediano, un tono alto. Entonces dependerá mucho ustedes cómo lo perciban el soplo, qué tan intenso, qué tan fuerte será el tono, o en todo caso, si es muy débil el tono que ustedes van a percibir de acuerdo a la auscultación sobre todo. Bien. El timbre. El timbre, generalmente el timbre no lo describimos dentro de lo que es la descripción del soplo, ¿no? Puede haber soplos que son soplantes, como su nombre lo indica. Con momentos se escucha como un soplo. Soplos ásperos, como estuvieran ustedes pasando un papel, qué sé yo, ahí con la mano, rascando, entonces es áspero. O en todo caso también un timbre raspante, ¿no? Raspante. No sé, alguno de ustedes tiene una tiza y ahí ha empezado a raspar o a rascar, entonces genera un ruido y eso tiene que traducirse en nosotros en que, desde luego, existe un timbre por parte de ese soplo. Y algunos raros, no lo vamos a negar, algunos raros soplos pueden tener algún tono musical, ¿no? Muy raros, pero la verdad yo no he escuchado hasta ahora un soplo que tenga un tono musical. Más, bueno, pues hemos visto aquellos soplos que son soplantes o ásperos y muy raro también los raspantes. Pero los musicales, les soy franco, la verdad es que son muy rarísimos y yo hasta el momento no he llegado a auscultar un soplo que sea o que tenga una característica en cuanto a lo que es el soplo como tal. Muy bien, entonces ahora hemos descrito de 3 puntos importantes, que son la intensidad, es el timbre, es el tono, pero, ojo, muy importante, tenemos que saber qué tipo de soplo es. Si es un soplo sistólico, un soplo diastólico, o en todo caso es un soplo que es sistodiastólico, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene cierto sentido estenosada la estructura que está creando un soplo sistólico, y por otro lado, de repente, tiene algún grado de alteración en el cierre con ligera regurgitación, y esto se va a traducir desde luego en un soplo diastólico. Algunos pacientes, un ejemplo, que tienen cardiopatía reumática, estos pacientes que tienen cardiopatía reumática y afectan a la válvula mitral y también a la aórtica, estos pueden tener un soplo sistodiastólico. ¿Por qué?
porque esa válvula se puede estenosar, pero también puede tener algún grado de insuficiencia. Entonces, si tengo una válvula que está estenosada y que también me está regurgitando, hablamos de una doble lesión valvular, tanto estenótica como también diastólica. Tanto, bueno, por un lado hablamos de una estrechez y por otro lado hablamos por un reflujo de la sangre hacia una cavidad previa. Por lo tanto, esta descripción es muy importante cuando ustedes vayan auscultando. Un ejemplo, si ausculto la aorta, ¿no? Si ausculto la aorta, entonces la aorta está cerrada, me va a producir un soplo sistólico. De repente la válvula está bien, solamente que no se está cerrando bien y está permitiendo que refluya la sangre. En ese momento hablaremos desde luego de un soplo de tipo diastólico, ¿no? Entonces, al hablar de válvulas semilunares, no se olvide, una estenosis es igual a un soplo sistólico y una insuficiencia es igual a un soplo diastólico. Pues eso nos está mostrando la imagen, ¿no? Algunos pueden ser diastólicos, algunos sistólicos, y cierto porcentaje, aunque mínimo, pueden ser sistodiastólicos. Tal ejemplo, aquella valvulopatía originada por la fiebre reumática como tal. Bien, entonces nosotros tenemos que tener esas características. Ahora, Doutor, algo que... permiso, doutor, me voy a ausentar uns 2 minutitos, ¿ya? Me voy al baño. Muy bien. Un ejemplo. Puede ser que este soplo tenga mayor intensidad al inicio, ¿no? Ser muy fuerte en el inicio. Entonces ahí hablamos de un soplo que es de tipo proto. Puede ser protosistólico o puede ser protodiastólico. ¿A qué me refiero? Protosistólico, que tiene mayor intensidad durante lo que es este soplo de tipo sistólico. O protodiastólica, que tiene mayor intensidad al inicio durante este soplo de tipo diastólico que refleja regurgitación. Hablando de las válvulas semilunares, no se olviden, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, son válvulas que en algún momento pueden tener algún daño, sí. Son válvulas que, bueno, pues van a tener un ruido extraño, un soplo, sí, dependiendo la gravedad y dependiendo si es que existe una estenosis o una regurgitación por parte de lo que corresponde esa válvula. Por lo tanto, acá podemos ver esta diapositiva que nos está mostrando muy bien. Podemos tener soplos sistólicos, podemos tener soplos diastólicos. Aquellos que tienen mayor intensidad del inicio se llaman protosistólicos. Aquellos que tienen una mayor intensidad a la mitad del soplo se les recibe el nombre de mesosistólicos, y aquellos que tienen una mayor intensidad al finalizar, desde luego, el soplo como tal, que recibirá el nombre de telesistólico. Algunos soplos son intensos desde el inicio hasta el final, y ahí recibirán el nombre de holosistólico, ¿no? Entonces, les recalco nuevamente, el tener un soplo holosistólico me indicaría que el soplo es intenso desde el inicio hasta el final de lo que esculté, ¿no? Y el resto dependiendo si es en su inicio, dependiendo si es a la mitad o dependiendo si es al final de lo que corresponde la mayor intensidad de estos soplos. Muy diferente, bueno, muy diferente no, más al contrario, muy similar a aquellos soplos diastólicos. Los soplos diastólicos reflejan ¿qué? Regurgitación en las válvulas semilunares, les recalco, ¿no? Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar, generalmente el soplo puede ser de tipo diastólico si hay insuficiencia, ¿no? Ahora lo mismo, estos soplos diastólicos, que son producto por un reflujo que existe en la válvula, entonces automáticamente va lo mismo en cuanto a lo que es su descripción. Pueden ser, si tienen una mayor intensidad en el inicio del soplo diastólico, serán protodiastólicos, a la mitad mesodiastólicos y telediastólicos como tal, ¿no? Por lo tanto, también puede haber mayor intensidad en todo el soplo como tal y ser holodiastólicos, ¿no? Holodiastólico quiere decir en toda la intensidad de regurgitaciones, en toda la válvula, o en el soplo, perdón, como tal, ¿no? Entonces, cada uno tiene su característica y ustedes pueden mencionar esto, ¿no? Un ejemplo, los soplos, generalmente las válvulas aórticas cuando se estenosan,
producen un soplo de tipo mesosistólico. Entonces dirán, ¿y por qué ha escogido un soplo por qué ha dicho un soplo mesosistólico? Porque este soplo mesosistólico tiene una mayor intensidad dentro de lo que es la mitad del soplo como tal. Por eso dice mesosistólico, ¿no? O al final, dependiendo de lo que ustedes encuentren o ausculten en prácticas, ustedes lo pueden describir que tiene mayor intensidad al inicio, a la mitad o en todo caso al final como tal del soplo que está presentando ese paciente. Muy bien. Entonces, acá no se preocupen, yo les voy a mandar las diapositivas. Un ejemplo es un claro ejemplo de cómo se puede auscultar la presencia de este soplo, muy importante, por la presencia del tercero y del cuarto, del primero y del segundo ruido cardíaco, perdón. Entonces, fíjense, siempre el primer ruido cardíaco es un poco más intenso que el segundo. Eso como me doy cuenta por la prolongación de esta línea, ¿no? De esta línea vertical, que en algún momento, bueno, prácticamente va a ser mayor, va a tener mayor intensidad que un segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces, loop-dub, 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 primer ruido cardíaco, si es de las válvulas AB, segundo ruido cardíaco, si es de las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿no? Es una diapositiva que nos está ayudando a poder escuchar y poder percibir cómo nosotros podemos detectar estos ruidos normales. Por otro lado, ¿no? También podemos ver esta clasificación, lo mismo, ¿no? Según la duración, pueden ser holosistólicos o en todo caso holodiastólicos, como se les mencionaba, ¿no? El soplo ser bastante intenso desde el inicio hasta el final. Puede también ser merosistólicos o merodiastólicos, cuando, bueno, pues la mayor intensidad puede estar a nivel o a la mitad del soplo como tal, muy relacionado con los soplos mesosistólicos, ¿no? O en todo caso tenemos ruidos protosistólicos al inicio de la sístole, mesosistólicos a la mitad de la sístole y telesistólicos al final de la sístole como tal. Por otro lado, podemos tener protodiastólicos, los soplos, que son producto de ¿qué? De una ingurgitación, hablando de las válvulas semilunares, y generalmente este tipo de soplo se origina al inicio, ¿no? Al inicio, por eso hablamos de protodiastólico. Si es mayor intensidad continua a nivel de la mitad, hablamos de mesodiastólico. Y por último tenemos el grupo de los telediastólicos, ya desde luego encaminados en el sentido de que nosotros podamos describir muy bien los soplos como tal, ¿no? Algunos soplos, muy importante, van a presentarse con el trill, lo que les comentaba hace un momento, que se relaciona con el choque de punta del corazón, porque a veces el corazón, la punta del corazón puede estar afectada por el soplo, dependiendo de la magnitud del soplo, algo que tenemos que tener cuidado. Otros soplos que pueden encontrarse en la base del corazón, estamos hablando de aquellos soplos que se originan por el daño de las válvulas AB. Las válvulas AB se relacionan más con la base del corazón y por ende, cualquier alteración en estas válvulas AB puede condicionar también un soplo como tal. Por lo tanto, también nos orienta a pensar en una válvula que está siendo afectada. Soplos en la sifoides o en la baja parte del esternón. En algunos libros, ¿qué nos dice? Y estoy seguro que algunos de ustedes han leído, algunos libros nos dicen, si quieres auscultar el foco tricúspide, puedes auscultar ya sea en el